Hermanos amados, quiero que por favor vayamos al libro de Juan, el apóstol del amor, Juan. En ese capítulo 3, que es tan conocido, saben ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo? Ese capítulo 3. Si ustedes gustan, pónganse en pie. Vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre precioso, en esta noche te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos edifiques, papito precioso, por medio de ella. Que esta palabra traiga a nuestras vidas consuelo, traiga a nuestras vidas, Señor, ese deseo de seguir caminando, Señor, en esta situación que tenemos cada día, Señor, que tenemos que continuar porque tú eres grande y maravilloso y tú estás con nosotros y reiteradamente en esta noche nos has dicho que nos amas. Oh Padre, gracias, gracias, gracias por eso. Padre precioso, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, el tema para esta noche es el amor eterno de Dios. Hermana Vanessa leía un versículo que decía, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Eso es precioso cuando nosotros podemos meditar en eso. Pues bien, el evangelista Juan escribe en el versículo 16 de la porción que leyéramos en Juan, una revelación tan grande de lo que es el amor de Dios. Ese amor de Dios que se muestra hacia la humanidad es un amor incluyente. Dios tenía desde el principio un plan de salvación para nosotros que lo revela de esta manera. Primeramente, el versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios. Mire, esto no es una cosa sencilla. Los humanos tenemos capacidad de amor y tenemos capacidad de amar porque hemos sido creados por Dios. Y eso lo hemos recibido de Él. Hemos recibido esa capacidad de amar. Pero también hemos recibido también de Dios esa necesidad que tenemos de ser amados. Y Dios bien sabe cómo nos creó. Y por eso Él siempre ha manifestado su amor hacia la humanidad. Pero aquí el apóstol Juan dice, porque de tal manera amó Dios. Esta calidad de amor es el principio y la fuente de la salvación. Pueden haber muchos amores en este mundo, pero ninguno puede compararse al amor de Dios, porque en el amor de Dios está la perfección y Él es el principio, ¿verdad? Ese amor que
manifestó aquí en este versículo el apóstol Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios. Acababa de tener el Señor Jesús una plática con Nicodemo. Una plática, ¿verdad?, en la cual en este capítulo 3 la leemos y se ha predicado mucho sobre ella. Pero aquí algunos piensan que esto ya no era una plática con Nicodemo, sino que es de parte del apóstol Juan que él pone esta situación, pero viniendo siempre de Dios. Pero ya no era como una explicación de parte de Cristo para Nicodemo, porque Nicodemo estaba haciendo preguntas. Y vemos que dice el apóstol, porque de tal manera amó Dios. Este amor es un amor tan profundo que necesitamos, hermanos amados, una revelación de parte de Dios para poderlo entender. Decía aquí nuestro hermano que canta, ¿verdad? Decía, nosotros somos malos. Es cierto. Eso no es mentira. El Señor Jesucristo dijo, si vosotros siendo malos, dijo. No dijo ustedes siendo buenos, sino que dijo, si vosotros siendo malos podéis hacer cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial, porque se estaba refiriendo a aquellos que estaban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor siendo la excelencia del amor, ¿cómo no nos va a dar eso? Pero bien, yo quiero que vayamos a Efesios en el capítulo 3 y veamos esa revelación que necesitamos para que habite. Esta es una oración del apóstol Pablo. Un deseo que tenía de parte de Dios en su corazón para la iglesia en Éfeso. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero necesitamos esa revelación de parte de Dios, porque esto es tan grande, hermanos. Esto es tan grande que se va al infinito. Esto se va al infinito, no se queda solamente aquí, ¿verdad?, en la tierra. No se queda solamente en el conocimiento nuestro, sino que es algo tan grande que nosotros realmente necesitamos una revelación de Dios para entenderlo. Y quizás nunca lo vamos a comprender a cabalidad, en su totalidad, hasta que estemos realmente delante de Dios. Allá vamos a entender cómo era la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Esto es algo tan grande. Yo les digo, en mi caminar he tenido experiencias que quizás a algunos les parezcan hasta mentiras. Pero sabe Dios que hablo delante de Él y que lo que hablo verdad. Yo tuve una pequeña experiencia de lo que es el amor de Dios. Mire, el amor de Dios se manifiesta cuando uno está pasando más serias dificultades. Yo estaba pasando una situación dura, una situación que no me dejaba tener paz ni de noche ni de día, pero yo estaba en una constante oración, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo en el oficio, yo estaba orando, yo estaba pidiendo, yo estaba llorando. Así estaba. Y fíjese que un día yo estaba en el lavadero, le lavo la ropa, y estaba orando, estaba llorando. De repente el Señor habló a mi vida y me dijo que yo era valiosa delante de Él. Te voy a mostrar, me dijo,
cuánto les amo. Porque mi amor es tal, me dijo, que pecan contra mí. Pero yo, me dijo, en lugar de darles castigo, les doy amor. Y mire, hermanos, empecé a sentir que el corazón se me iba como inflando, se me iba como creciendo. Y yo sentía una cosa, no se las puedo describir, solo que yo sabía que no era enfermedad lo que yo tenía, sino que era una cosa que me llenó de una manera que no lo pueden ustedes imaginar. Y empecé a llorar porque me sentí tan pequeña delante de aquello que estaba sintiendo. En lugar de sentirme privilegiada, me sentí pequeñísima. Me sentí pequeña y le dije, Señor, y esto, el amor de Dios me empezó a inundar de una manera que aprendí, hermano, cosas y hice cosas que quizás en mi capacidad humana nunca lo hubiera hecho, como perdonar, cosas que realmente hieren el corazón. Pero en ese momento yo empecé a pedir perdón y a perdonar y a decir, yo perdono esto, yo perdono lo otro, yo perdono esto y esto. Y mire, desde ese día yo no puedo decir, mis labios no conocen ya esa palabra, a mí me cae mal tal cosa. No, porque cuando eso se retiró de mí, yo entendí, hermanos, ese amor de Dios es tan grande que a veces nosotros cosas que condenamos nosotros, condenamos, pero el Señor en su amor y en su misericordia las pasa por alto. Las pasa por alto y mire, eso fue una experiencia que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida, no volví a ser la misma. Porque uno a veces está lleno de sentimientos, de situaciones que se dan en esta tierra, pero realmente el amor de Dios excede a todo conocimiento. No hay quien pueda decir aquí, yo conozco todo lo que es el amor de Dios. Oh, hermanos, a Dios depositar realmente todo su amor nos explota. ¿Sí? Porque eso que me dio a mí era pequeñito. Y así me dijo, Señor, era pequeño. Y hermanos amados, cuando yo veo estas palabras, de tal manera amó Dios, digo yo, gracias Señor, porque nos has puesto también a nosotros esta capacidad de amar. Y realmente, hermanos, como dice esta palabra, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oiga, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto yo creo que no lo vamos a tener aquí. Toda la plenitud de Dios es hasta que nos vayamos. Tenemos que irnos para poder tener toda la plenitud de Dios. Allá estaremos completos. La otra parte de este versículo dice, amó al mundo, este mundo caído, pecador, en rebelión contra él. Amó a la humanidad entera, a esa humanidad a la cual destinaba esa manifestación de su amor. Nos amó cuando estábamos muertos, hermanos. Yo les digo que un muerto, solo el que lo ama lo abraza. Y ahí solo llegan a verlo de ahí, retirada. Pero el que lo ama, mire, si ese lo quiere sacar hasta del ataúd, no le importa cuán frío esté, no le importa cuán desfigurado esté, él lo ama o ella lo ama y lo quiere aún en esas condiciones que tiene. El amor de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos
dice la Biblia, pero en esa condición nos ha amado Dios. Dios no nos ha amado porque somos bonitos, aunque muchos de ustedes lo son, pero no es esa la condición que puso Dios para amarnos. ¿Entienden? Veamos lo que nos dice siempre Efesios, pero en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Aleluya. Mire, el miércoles pasado veíamos lo que es la gracia, ¿ya? Ese favor inmerecido, y dice aquí, por gracia sois salvos. Por eso es que Él nos amó, por pura misericordia, ¿verdad? Él amó al mundo. Y después en la otra parte del versículo, aunque quisiera también que leyéramos Romanos 5:8. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué glorioso. Y dice este versículo, ¿verdad?, que estamos leyendo en Juan. La otra parte dice que ha dado a su Hijo unigénito. Veamos Romanos, hermana Iris, Romanos 8:32. Oiga, qué glorioso ese versículo, ¿verdad? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga, si Él nos ha entregado lo más valioso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese todo es todo. ¿Ah? En ese todo se incluyen todas las necesidades que nosotros podamos tener en esta tierra. Dice que si no se guardó para sí a su Hijo, sino que lo entregó. Entregó lo más preciado, lo que más amaba. ¿Cómo no nos va a dar si nosotros necesitamos comida, si necesitamos vestidos, si necesitamos una casa donde vivir? ¿Cómo no nos va a dar eso? Que eso no es nada para Él. Porque todo lo que necesitemos aquí en esta tierra, mientras dure nuestra travesía aquí, todo es perecedero. Así es, hermanos, que tengamos confianza. Aquí dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dios nos ama de una manera que ni le entendemos. No entendemos cuán valiosos somos delante de sus ojos, no por nosotros mismos, sino por la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y cuando el Señor nos ve a nosotros, a quien ve es a su Hijo amado en nosotros, Cristo en nosotros, decía el apóstol Pablo. Eso es lo que Él ve. Él no me está viendo a mí. Él ve a Cristo en mí. ¿Ah? Eso es lo glorioso. Porque si Él, mire, si Él se pudiera a ver a cada uno de nosotros, nos saldría, como dice la palabra, ¿quién pudiera levantarse? Todos cayéramos muertos. ¿Ya? Porque no damos la medida. Porque nos falta. Yo les digo que yo pongo un ejemplo sencillo cuando a veces ahí en clase le digo yo, esto es como el maestro que tiene un buen alumno, que es un alumno que colabora, que participa en las clases y todo, pero quizás su retentiva no es tan grande, ¿verdad? Y cuando ya a veces le hacen un examen o algo para calificarle,
y le hace falta un poquitito para pasar una materia, el maestro que valora las otras partes en las cuales él se desarrolla, le dice: yo te lo voy a poner para que pases. Les digo yo, nosotros, cuando el Señor nos pone en esa balanza de justicia, faltos, no llegamos. Pero aquellos que sirven a Dios, aquellos que en su corazón temen a Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas, mire, dice la palabra del Señor, que Él nos perdonará como el Padre perdona al Hijo que le sirve. Que Él le sirve. Es allí donde Él nos cabalea la nota. ¿Ya? Y dice: aprobado, pase. Qué bueno es saber, hermanos, esto que Dios nos ha dado. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Primera de Juan, veamos la primera carta de Juan, en capítulo 4, el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es glorioso, hermanos. Él ha dado a su único Hijo, a su único Hijo. Realmente, ¿verdad? Es glorioso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y la última parte dice también: para que todo aquel que en Él cree. Mire, Dios no nos puso difícil la cosa. ¿Ah? Nos la puso fácil. Para que todo aquel que en Él cree, ese es el único. Creer. Y es lo que la gente no tiene. Tienen incredulidad porque piensan que hay que hacer gatos y garabatos para ganarse la gloria, para ganar la entrada al reino de los cielos, y no creen que basta con creerle a Dios, porque esto Dios lo está diciendo. Para que todo aquel que en Él cree, no nos exige que nosotros hagamos cosas que no podamos hacer. Para salvarnos, lo que Él nos pide es creer, o sea, confiar en lo que Dios dice. Confiar. Si Dios ha dicho que ya nos perdonó, ya nos perdonó. Ahora que hay pecados, que eso sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias nos alcanzan. Eso no es innegable. Y eso no la va a pasar así nomás. Hay consecuencias. Acordémonos de David. ¿Ah? David, Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo en su vida. Qué terrible. Por cuanto tú has hecho, le dijo el Señor, la espada no se va a apartar de tu casa. Y aquel hombre, 70 años vivió, tuvo su deslizón, pues fue cosa seria. Y Dios lo amó. Y Dios ha permitido que quede en las escrituras eso, ¿verdad? Porque Él pudo bien hacer que nos presentaran un David perfecto. Pero no, era humano, pero era conforme al corazón de Dios, dice. Porque también cuando fue llamado, ¿verdad?, a que se arrepintiera, también reconoció su maldad, su pecado. No dijo: no, yo no he sido. Porque muchos hacemos así. Tiramos la piedra y escondemos la mano. Y dice: no, yo no he sido. Yo no he sido.
Dios nos ama de una manera tan grande, hermanos, que nunca nos va a rechazar si nosotros llegamos arrepentidos delante de Él. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero es necesario que reconozcamos nuestra condición. Es necesario que nosotros le digamos: Señor, yo necesito tu perdón. Hay situaciones en la vida, yo recuerdo, y disculpen que me ponga yo de ejemplo, pero me gusta más hablar de mí que de los demás, porque nadie me va a decir: a mí me metió. No, que soy yo. Un día tuve un problema y me llené de ira. De ira. Porque mire, a veces hay situaciones que lo sacan a uno, como dicen los jóvenes, lo sacan de onda. Y mire, ese día 4 veces había sido, digamos, engañada. Y a la 4ª vez yo sentí que era demasiado. Era el mismo día. Y entonces, mire, cuando me sentí así, yo solo recuerdo que le dije a la persona con que tenía la dificultad: pasa adelante, vamos a arreglar aquí adentro. Para saber qué cara tenía yo ya. Que aquella persona no le ajustaba la calle para irse. Y quedé con una cólera que tiré la puerta. Y mire, inmediatamente la reprensión de parte de Dios. Y me sentí tan mal que empecé a llorar. Pero no lloraba ya de cólera. Lloré porque sentí que había entristecido a Dios conmigo. Me sentí tan reprendida y sentí que el Espíritu de Dios se había entristecido por esa actitud mía que me había salido de control. Si Él me ha dado dominio propio, pero me salí de control. Y cuando sentí eso, empecé a llorar y me fui a arrodillar. Y yo le dije: Señor, yo de aquí no me voy a levantar hasta que me sienta perdonada, hasta que sienta paz interior, hasta que sienta que ya he sido perdonada. Y empecé a llorar. Fue quizás de unas 2 horas en el suelo, hasta que empecé a sentir la paz de Dios. Empecé a sentir, a adorarlo. Miren, gracias al Señor. Eso hace años, hace muchos años. Pero a mí no se repite. El que olvida repite. Pero yo no olvido. Porque sé que si repito eso, voy a tener la misma situación y la misma tristeza. Mire, porque eso es una tristeza que también no les puedo describir. El sentir que uno ha ofendido a Dios, y como les digo, y no hablé otras cosas, ni hice otras cosas, pero esa actitud fue con ira. Y eso no fue agradable delante de los ojos de Dios. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia, me perdonó. Pero no debemos nosotros, cuando hemos caído, digamos así, cuando hemos fallado a Dios, no tenemos que sentirnos tranquilos. Y como decía alguien, una raya más al tigre no se le nota. Pero al final, fíjese que esa gente fracasa. Porque ya al tigre ya no le caben rayas. Y terminó con todas las rayas. Y después le vienen las consecuencias, ya no sabe qué es aquello, ya no sabe si es tigre. Y miren, come el tigre. Así es que no, hermanos amados.
Tenemos que creer, ¿verdad? Dios no nos exige para salvarnos más que creer. Y dice también que el propósito de todo esto es que el hombre no se pierda, que el cristiano no se pierda. Si mire, lo que les estoy diciendo, el propósito es para que ustedes enderecen sus sendas también. Para que no se pierda, porque ese deseo de Dios ahí, de que lo dejó impreso en la palabra, ¿verdad? Para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el objetivo, hermanos. El amor de Dios abre nuestros ojos a otras perspectivas. No perspectivas temporales, sino eternas. Eternas. Todo lo que hay aquí se va a terminar. No ponga su corazón en ninguna de las cosas que hay aquí. Porque todo eso, hermanos, se termina. En el versículo 17 de Juan, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hay otras versiones que dicen para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero yo quiero hacer una aclaratoria. Dios envió a Cristo en su primera venida, no para juzgar al mundo, sino para abrir una oportunidad, o esa oportunidad de salvación a toda la raza humana. A eso fue enviado Cristo en su primera venida. Pero esto no quiere decir que Cristo no va a juzgar. ¿Entienden? Porque no estaría completa la situación si no decimos que este amor también ahorita, el amor de Dios, mire, dice que la maldad en este mundo ha abundado, pero la gracia, el amor de Dios ha sobrepujado, está más grande, ha abierto más oportunidades para que las personas se acerquen a Él. Mire, si solamente pide que creamos, no está pidiendo que nos vayamos de rodillas de aquí hasta la salida de Lourdes. Él no pide ese tipo de sacrificios. La gente a veces quiere hacer ese tipo de cosas, pero Dios no la está pidiendo. Él dice, el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a este mundo, hermanos, para que nosotros fuésemos salvos. El deseo de Dios, siempre por medio del apóstol Juan, dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, que tengan salud, así como prospera su alma. El deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados, que seamos abundantes en todas las cosas, hermanos amados. Pero Dios quiere también que nosotros sepamos que un día este amor ya no va a ser, porque el amor de Dios, no crean ustedes que solo implica dar regalos, cuidarnos y todo. En el mismo amor de Dios está también la justicia. En el mismo amor de Dios. Él, porque ese amor es justo. Y por eso es que el Señor nos dice también, ¿verdad?, que nosotros, aquí voy a leerles siempre en Efesios, dice, y a aquel, dice el 20 del capítulo 3,
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es el poder del Espíritu de Dios. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, sepamos también que el Señor va a venir. Ya no viene así como vino la primera vez, ¿verdad? Llamando al arrepentimiento. O que Él viene, pero ya espero en Dios que todos vengamos con Él. Porque a todo esto, ya la iglesia se tuvo que haber ido. Regresa nuevamente con Él, ¿verdad? Para regir con vara de hierro. A eso va a venir. A gobernar con justicia. Se acabaron los corruptos. ¿Ah? Y los que gobiernan en esa época son aquellos que supieron valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? Porque si no somos buenos administradores de lo poco, no se nos va a dar lo mucho. ¿Ven? ¿Quiénes van a gobernar en esa época? Aquellos que supieron entender todo esto, que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios, que lucharon de manera valiente, que supieron dirigir sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y mire, ya con la mente de Cristo va a gobernar con justicia sobre esta tierra. A nosotros nos encanta mucho decir Dios es amor, y ciertamente lo es. Hasta hay un cantito, ¿verdad? Dios es amor, ¿verdad? La Biblia lo dice, hablo, lo repite. Y eso así es. Pero también hay otro que dice que fue. Y eso lo vamos a tomar también, de que viene un día, hermano, en que el Señor va a juzgar a cada uno según sus obras. Nosotros esperamos que el Señor nos ha librado de ese juicio con los demás, ¿verdad? Pero sí, nuestras obras van a ser expuestas allá en el tribunal de Cristo. Allá en el tribunal de Cristo, y el que haya obrado para sí mismo y aquí obtuvo quizás muchas palmaditas en la espalda, quizás obtuvo aquí, ¿verdad?, la gloria, porque hay muchos que predican la palabra no por amor a Dios, sino por amor al pisto, por andar en buenas camionetas. Pero esos aquí tienen su pago. Trabajaron aquí, les dieron lo de ellos. Pero allá, por sabe que les va a dar, ¿verdad? Así es que en esta noche, hermanos, quiero que el Señor nos ayude a pensar en ese amor eterno que Dios ha tenido para nosotros y que lo manifestó por medio de Jesucristo. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.